Pues buenos días, esperando que se encuentre súper bien. Me ayudan haciendo la camarita, por favor. Y Harvey creo que se equivocó de materia. Estamos en física, no en lengua y literatura. Ya, No, profe, solo quise avisarle algo. La compañía. yo creo que sí hay una opción donde dice mandar No, no hay. esa específicamente a esa persona o no. No, no hay. No, no. Bueno, ya, todos sabemos que tienen que llevar un globo para lengua y literatura, chicos, pilas. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo, chicos, para integrarnos de una vez a la materia. Y recuerden que estamos casi finalizando ya la unidad. Por favor, por esta tardecita ya creo que han de estar subiendo algunos cuestionarios o algo así. Entonces, pondránse pilas ya, si es que nos avisan con algo de lecciones o algo así, pues ya les avisaremos. Listo, chicos. Vamos a ver un poco de las noticias que nos tienen, porque cada vez que se termina una unidad, pues hay unas noticias nuevas, ¿no? Tenemos en la sociedad los fenómenos de resonancia, que nos dice que ¿sabías que el puente de Takamono Rose fue destruido por un viento que no era demasiado fuerte? Sucedió en 1940 en Washington y la causa fue la vibración resonante inducidas por el viento. O sea, se dan cuenta que este tipo de fenómenos se da por una especie de vibración de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, no simplemente de la fuerza del viento, sino que simplemente de las vibraciones. O sea, primero que todo, ya sabíamos que este puente debe haber estado al punto del colapso para que pase eso, porque como dice que no es muy fuerte, pues simplemente sabemos que ya debió estar un poco viejo o alguna situación específica. Aquí está la fotografía del puente destruido en Tacoma Narrows en 1940 y dice que sabías que existen pavimentos capaces de destrozar los amortiguadores de un coche sin ser excesivamente accidentados. Pues los amortiguadores de los coches constan de un émbolo que se mueve verticalmente por el interior de un cilindro lleno de aceite, un líquido prácticamente incomprensible. Se sitúa dentro de un muelle elástico de acero que fija la rueda a la estructura del automóvil. Cuando la rueda encuentra un obstáculo, el muelle se comprime. El amortiguador absorbe su sacudida y frena su movimiento de vibración, impidiendo que se comprima y se destienda más de una vez. Por ello, un pavimento capaz de hacer entrar una resonancia al amortiguador es especialmente perjudicial. ¿Recuerdan lo que habíamos visto, los movimientos ondulatorios, que tenían una especie que era como un churito, el otro que era como un zigzag, así? Pues aquí está, chicos. Así se aplica en la vida diaria. Así de simple, chicos, se aplica en la vida diaria. Ya, ¿sabías que algunos insectos mueven sus alas 120 veces por segundo y sin embargo solo envían 3 impulsos nerviosos cada segundo? Para conseguirlo, envían los impulsos nerviosos con la frecuencia adecuada al movimiento natural de las alas. Es decir, ambas frecuencias están en resonancia. ¿Sabías que un cantante puede romper una copa de cristal con su voz? ¿Por qué se daría esto, chicos? ¿Sería el momento solo de que hizo alguna fuerza específica o algo? No sería tanto por la fuerza, sino creo que por las ondas y vibraciones. Excelente, sí, a eso quería llegar. Es las ondas y las vibraciones que nosotros hablábamos anteriormente, que claro que para ustedes se les hizo un poco aburridos, porque bueno, esta es en las anteriores clases eran un poco complicadas de entender, pero sabemos que en la vida diaria es muy fácil entender esto, ¿ya? Que son las ondas, que son las vibraciones, y esto causa en algún momento fisuras, fracturas o rompimientos de algún cuerpo específico. Pero ojo, aquí dice que para lograrlo le basta escoger una nota que haga entrar en resonancia a la copa y mantener el tiempo suficiente, porque no es tan fácil. Ya, la copa oscilará cada vez más ampliamente hasta romperse,
pero tiene que estar en un tiempo determinado y que escoger una determinada nota, porque no, como vuelvo y repito, no es tan fácil romper porque las ondas no son tan grandes, chicos, ¿ya? Entonces, esto nosotros sabemos por lo anterior, ya sabemos cómo causa, en este caso las ondas son circulares, el momento que explica algo, pues las ondas simplemente van a hacer esto, ya no va a ser un movimiento como churito, como zigzag, sino que como circular, ¿ya? Vamos a lo siguiente, al resumen de lo que habíamos visto en las clases anteriores. Tenemos el movimiento vibratorio armónico simple. Entre estas existen varios tipos de ecuaciones que utilizamos las ecuaciones del más. Tenemos la deposición, que es A por seno por la angular por el tiempo más el ángulo inicial. Tenemos la velocidad, que era igual a A por el angular por el coseno del angular por el tiempo más el ángulo inicial. O también que la velocidad es igual a más menos la angular sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado menos la posición al cuadrado. Tenemos la aceleración, que es igual a menos A por la angular al cuadrado, por el seno del angular, por el tiempo, más el ángulo inicial. O también que la aceleración es igual a menos la angular al cuadrado por la posición. Si es que en caso yo tuviera una posición. Pero para yo tener una posición tendría que utilizar mi fórmula de posición, si en caso no tendría. Ya, para utilizar la segunda fórmula. Tenemos las relaciones entre las magnitudes del más, que es la tensión o el periodo, que es igual a 2 por pi sobre el angular, o en este caso la frecuencia, porque recuerden que hablábamos de ondas, de movimientos vibratorios. Ya, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Vamos con la segunda, que es el oscilador armónico simple, que era el que más nos sacó de quicio últimamente y nos dice que tenemos la fuerza recuperadora en la dirección del eje de X cuando la fuerza vectorial es igual a menos la constante por la posición de Y vectorial. Quiere decir que está en posición de las ejes de X. Ya, tenemos otra que es la ecuación es igual a un medio por la constante por A al cuadrado por el coseno de al cuadrado por la angular por el tiempo más del ángulo inicial. Ya, o también la ecuación máxima o también que teníamos otra ecuación sobre el peso máximo, es igual a un medio por la constante de A al cuadrado. Ya, tenemos las relaciones, que es masa por la angular al cuadrado, es igual a la constante, o también el periodo, que es igual a 2 por pi a la raíz cuadrada de la masa por la constante. El péndulo simple, que es la tensión, es igual a 2 por pi sobre la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad, o la angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Es como algo parecido, pero al revés. Tenemos las ondas armónicas. Tenemos la relación entre la longitud de la onda, velocidad y periodo, y tenemos la función de la onda cuando la onda que vibra va en dirección del eje de las Y. De la primera, la velocidad es igual a la longitud del periodo sobre la longitud de la frecuencia y la función que la onda vibra en dirección a los ejes de la Y es la propagación en el sentido positivo de los ejes de X, cuando Y es igual a el seno de 2 por pi del tiempo sobre el periodo menos la posición sobre la longitud. Ya la propagación en el sentido negativo de eje de X sería simplemente parecido con la diferencia de que aquí se sumaría. Ya, aquí se resta, aquí se suma. Ojo que puede ser, no puede ser muy lógico que cuando sea positivo se reste y cuando sea negativo se sume, pero así es la fórmula, chicos, ¿ya? En el caso de acá también se resta y acá también se suma. Cuando es negativo se suma, cuando es positivo se resta. El número de las ondas se hace con la constante, que es igual a 2 por pi sobre la longitud. Las ondas sonoras, veamos. Las ondas sonoras tenemos dos, velocidad en sólidos, líquidos y gases y el nivel de intensidad sonora. En sólidos, líquidos y gases recordemos que tenemos varias fórmulas. Por ejemplo, la velocidad en sólido es igual a la raíz cuadrada de E sobre D. La velocidad en líquidos es igual a qué? A Q sobre D, que es la densidad, no. Densidad, densidad, densidad.
Tenemos la velocidad en los gases es igual a la raíz cuadrada de la longitud del peso sobre la densidad, que es igual también a la longitud por el radio por el periodo sobre la masa. El nivel de intensidad sonora, este está distribuido. Bueno, este no le vamos a utilizar mucho, por eso el día de ayer tampoco no es que les di una clase específicamente del nivel de intensidad sonora, ya porque nosotros sabemos específicamente con otras fórmulas qué pasaría con esto, pero quieren conocer la fórmula, sería esta, simplemente así. Es un poquito complicada, entonces por eso no se les dio un concepto clave de esto, ¿ya? Vamos con la unidad número 3, chicos. Vamos a ver los campos eléctricos y magnéticos. Los contenidos son varios, tenemos cuatro, es menos larga que la anterior y esta sí les prometo que va a ser súper a comparación de la anterior. La anterior es un poquito complicada porque tendríamos que entender muchos de los símbolos que nos habían mostrado y muchos de los cómo funciona esta vibración, pero hasta el momento cuando les preguntaba alguna situación, me han sabido explicar súper bien, así que yo entiendo que las anteriores clases sí se entendieron bien, ¿verdad? Ya, chicos, vamos a ver los contenidos. Tenemos cuatro grandes contenidos: las fuerzas eléctricas, el estudio del campo eléctrico, magnetismo y el estudio del campo magnético. Ya entre esas tenemos la carga eléctrica, la ley de Coulomb, la descripción del campo eléctrico, la determinación del campo eléctrico, las fuentes de magnetismo, la explicación del magnetismo natural, la descripción del campo magnético, la representación del campo magnético y las fuentes del campo magnético. Veamos de qué se trata todo esto. La película que está recomendada es que en el presente video tendrás la oportunidad de conocer las dissimilitudes aplicadas de las imágenes y electromagnéticas en la ciencia, la técnica y la vida cotidiana. Pueden encontrarlo aquí. Eso sí, es que tienen curiosidad del tema, chicos. Es algo súper simple, no vamos a demorarnos mucho para empezar, para que descansen un poquito su mentecita esta semana, terminar esta semana, para el día lunes empezar con fuerza todo, ¿ya? Las fuerzas eléctricas, chicos. Las fuerzas eléctricas están presentes de forma directa o indirecta en la mayoría de nuestras actividades diarias. Cuando usamos la luz eléctrica para iluminarnos o el frigorífico para conservar los alimentos o cuando viajamos en transporte accionados por motores eléctricos. Ahora en la actualidad hay muchos de los transportes eléctricos, ¿no? Es más, la fuerza eléctrica son representables de una gran diversidad de fenómenos naturales. La elasticidad de una goma, de borrar o la viscosidad del aceite son el resultado de fuertes interacciones eléctricas entre sus átomos y moléculas. También los procesos químicos, como la formación de enlaces o los metabolismos de nuestro propio cuerpo, son gobernados por fuerzas eléctricas. Ya, la carga eléctrica nos dice que de un cuerpo, tiene origen en la estructura atómica del material. La corteza del átomo está formado por electrones, partículas con carga negativa, mientras que el núcleo del átomo está formado por protones, partículas de carga positiva, del mismo valor absoluto que la carga del electrón y neutros sin carga eléctrica. Ya, les voy a explicar un poquito esto. Tenemos varios átomos, ¿no es cierto? Ya tenemos tres tipos de átomos que rigen a esto. En este caso, los electrones que tienen carga negativa, los protones que tienen carga positiva y los neutrones que dice que sin carga eléctrica. ¿Ustedes creen que estos no tienen carga eléctrica? Los neutrones. Específicamente no, chicos, no es que no tengan carga eléctrica, simplemente tienen cargas similares. Por ejemplo, si yo tengo aquí seis cargas negativas, ¿ya? Y tengo seis cargas positivas, este sería ya un neutrón porque tienen dos cargas eh, iguales, ¿no? Ya tengo cargas de aquí, tengo cargas de acá y serían iguales. Si tendrían más cargas positivas, pues ya no sería un neutrón, sino que sería un protón. Entonces, hasta el momento está entendido. Hasta aquí, ya. Vamos a seguir.
Buenos días, doc. En condiciones normales, los cuerpos son neutros porque tienen el mismo número de protones y electrones. Sin embargo, algunos átomos se desprenden fácilmente, hola, doc, buenos días, fácilmente de sus electrones más externos, adquiriendo carga eléctrica. Cuerpos cargados eléctricamente por frotamiento pierden su carga después de un cierto tiempo. ¿Qué les recuerda cuando dicen que el cuerpo cargado eléctricamente por frotamiento pierde su carga después de cierto tiempo? Nosotros esto hemos hecho desde niños, así que deben ustedes acordarse de algo cuando frotaban alguna situación y se alteraba algo. ¿Quién me dice? ¿Qué sería un ejemplo de la vida cotidiana que lo hemos hecho? Hasta Cuando, inconsciente. cuando éramos niños, nos hacían hacer un experimento sobre un globo con nuestro cabello y al frotarlo se hacía como una especie de descarga eléctrica que producía que nuestro cabello se elevara. Sí, excelente. Eso es porque pasa que nuestra cabeza está con bastante carga eléctrica y el globo no. Entonces, hasta que no hay un frotamiento y yo, mi cabecita, pase estas cargas al globo, no va a pasar nada. Pero en caso de que sí, pasa que empezaba a levantarse. ¿Por qué? Porque el globo queda cargado con mi carga eléctrica. ¿Ya? Lo mismo pasaba, yo me acuerdo que una vez tenía un saquito de lana y yo lo que hice fue, dije, a ver, voy a ver si es que lo que yo veía en las caricaturas, ¿no? Que frotaban en una lana y por ahí recogían papelitos chiquitos, ¿no? Entonces yo hice muchos papelitos chiquitos y froté la lana en el saquito de lana, ¿no? Entonces yo lo que hice fue el globo con la lana y estar ahí un buen rato, hasta que me cansé y fui a ver, no sé qué, y si se alzaba el globito con los papeles. Eso pasa porque al momento de frotar, las dos cargas intercambian cargas eléctricas, pueden ser negativas o positivas. Además, las descargas es más rápida en ambientes húmedos, ojo con eso, es muy peligroso. Por ejemplo, cuando han de haber hecho eso, había un juego muy famoso antes que tocaban una varilla y tocaban en este caso el agua, ¿no es cierto? Entonces pasaba como una especie de algo eléctrico en el cuerpo y eso pasaban entre los cuerpos, y así había, pero nos decían que era muy peligroso hacer eso ya porque tenía una carga eléctrica y con agua, pues no, no, eso no, no va. Pero uno como niño hacía esas cosas. Entonces es muy peligroso, chicos, eso. Esto debido a que los electrones en exceso del objeto con carga positiva, perdón, negativa, son atraídos por la carga positiva de las moléculas de agua presentes en el aire. Por el contrario, los objetos con carga positiva toman los electrones ligando débilmente de las moléculas de agua. El agua es una molécula polar. ¿Ya? Entonces tenemos carga positiva y el agua, ¿no? Em, la electrización del proceso por el cual el cuerpo adquiere carga eléctrica, ¿no? Eso significa la electrización. Por ejemplo, cuando frotamos una varilla de vidrio con un pañuelo de seda, una pequeña fracción de electrones del vidrio pasa al pañuelo que queda en carga negativa, mientras que el vidrio queda en carga positiva. También el ámbar y otras resinas se cargan negativamente al ser frotadas con lana, lo que les había puesto de ejemplo, ¿no? Entonces, yo frotaba y frotaba y lo que pasaba era que sí podía coger con los papelitos porque pasaba una cierta cantidad de electrones o de neutrones al globito. Ya tenemos aquí la varilla de vidrio con el pañuelo de seda que tiene carga positiva la varilla de vidrio y carga negativa el pañuelo de seda y yo lo que ocasiono es pasar mi energía. La varilla de plástico y el pañuelo de lana de igual manera. El ADN. El ADN son las moléculas de ADN que constituyen el material genético de un individuo y son esenciales en la síntesis de las proteínas. Están formados por dos cadenas hélice que se mantienen unidas por la fuerza eléctrica de los puentes de hidrógeno. ¿Qué significaría ADN, chicos? ¿Qué significa sus siglas? Ya les va un dato curioso si es que en caso les dieran en biología. Es un ácido desoxirribonucleico, así se llama el ADN. Se dice ADN porque es más fácil, no vas a estar por la vida diciendo ácido desoxirribonucleico, porque simplemente es algo complicado de decir, entonces simplemente se le dice ADN. Ya, esto también tiene que ver mucho con las cargas positivas y negativas.
ya que tiene una formación estable, ¿no? Vamos con las propiedades de la carga eléctrica. Tenemos la conservación de carga y la cuantización de la carga eléctrica. La conservación de carga eléctrica nos dice que al frotar a un bolígrafo de plástico con un pañuelo de lana, no se crea una carga eléctrica neta. Algunos electrones pasan del paño al bolígrafo, de modo que el número de electrones en exceso en el bolígrafo es justamente el número de electrones que faltaban en el pañuelo. El bolígrafo adquiere una cierta carga negativa y el paño la misma carga, pero positiva. Veamos un ejemplo. En todo proceso, la carga eléctrica total permanece constante. Tenemos la situación inicial, carga uno, carga 2. ¿Y qué me da? La suma de estos dos, cero. ¿Ya? Entonces, por eso no atrae alguna situación o algo. Tenemos electrones aquí, tenemos aquí una carga uno y la carga 2. En este caso vuelve a ser cero, porque no va a atraer nada. En todo proceso, la carga eléctrica total permanece constante, o sea, no va a cambiar. Ya, por más que yo trate de frotar, es como que yo frote un papel con un bolígrafo y está ahí, dale cada rato. No va a pasar nada, chicos, porque tienen unas cargas, se puede decir neutras, o sea, cero, cero, y es como que les faltara y ya, o sea, no va a funcionar por más que yo le frote esa cosa, más bien voy a dañar el papelito y no voy a tener ninguna carga, ningún resultado. Entonces, la carga eléctrica se conserva en todos los procesos físicos observados, incluso aquellos que implican creación o desintegración de partículas. Así, en ciertos procesos radioactivos, el neutrón se desintegra, dando lugar a un protón, un electrón y a otra partícula neutra, lo que les comentaba. El neutrino conservándose la carga eléctrica. La conservación de la carga es pues un principio tan importante como el principio de conservación de la mente, del movimiento lineal o de la conservación de la energía. También la conservación de la masa, ¿no? Recuerdan que decía que era la masa, es lo mismo que la de la eléctrica, ¿no? Simplemente se transforma, no se destruye ni nada, chicos. La cuantización de la carga eléctrica en 1909, Robert Millikan, 1862-1953, confirmó que la carga eléctrica siempre se presenta en paquetes discretos. Como un múltiplo entero de cierta carga, decimos que la carga eléctrica está cuantizada. Cualquier carga eléctrica es un múltiplo entero de una unidad elemental de carga. Esta unidad elemental es justamente la carga del electrón, cuyo valor absoluto notamos por electrones. Experimentalmente no se ha encontrado todavía ninguna carga libre del valor. Tenemos 2/3 de electrones o también menos un tercio de electrones. Sería natural, por lo tanto, utilizar el valor de los electrones como unidad para medir la carga eléctrica de un cuerpo. Sin embargo, su uso sería bastante incómodo debido al valor tan pequeño que tiene. Ya por eso es que no explota o algo, sino que simplemente es una carga pequeña. Serían en el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica es del coulombio, ¿no? También representado por una C, que se relaciona con la unidad elemental de carga de esta manera. Tenemos los electrones es igual a 1602 por 10 a la menos 19 coulombios. El coulombio es una unidad muy grande para medir cargas eléctricas de reposo. La experiencia de la electrización para frotamiento dan lugar a cargas del orden de nanocoulombios. Un nanoculombio es igual a 10 a la menos 9 coulombios. Esto puede darnos una idea de la magnitud de un coulombio. En cambio, las cargas de movimiento pueden ser de mayor magnitud. Por ejemplo, por el filamento de una bombilla típica de 220 voltios y de 60 watts, circulan 0,27 coulombios cada segundo. Así se mide. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de electrones, simplemente este es una carga, es como pequeñita, bien pequeñita, casi desaparece. Cuando hablamos de coulombios son cargas gigantes. El físico inglés Thomson en 1856-1940 descubrió el electrón en 1897. En 1906 recibió el premio Nobel por su trabajo. Su hijo Thomson, eh, 1892 y 1975, recibió también el premio Nobel en 1937 por la demostración experimental de que el electrón en ciertas circunstancias presenta un comportamiento ondulatorio. Entonces, los dos tuvieron el premio Nobel a esto. Ellos son muy importantes en este mundo de los electrones y neutrones y protones.
Esos chicos con respecto al día de hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que está bastante fácil este tema, a diferencia del anterior, ¿no es cierto? Está más entendido, está más todo. Ya, chicos, si no tienen ninguna pregunta ni más, ni una duda, les dejo que por lo menos les quede exactamente unos 9 minutitos para que hagan cualquier situación antes de la otra clase. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Por favor, realicen las actividades antes de que se acabe la fecha estimada y nos veríamos la próxima clase, que es el día lunes. Entonces, eso chicos, cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen saber por medio de la plataforma que yo voy a estar al pendiente. Eso chicos, cuídense, chao, que les vaya bien. Chao, licenciada. Chao, profe. Gracias chicos, chao, chao, igualmente.